Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que disfrutando como siempre este preciso instante. Acá estamos nuevamente con Ger para grabar el quinto episodio de Gaby Uso TV. Vamos a charlar de conocimientos poderosos, enfocados en desarrollarnos personalmente y poder vivir una vida mejor en todo sentido, para lograr ser nuestra mejor versión. Acá estamos con Ger. ¿Cómo está Ger? Una charla totalmente improvisada, no hay nada practicado y esa es la idea. Transmitir a partir de la pasión, con el corazón despierto, porque realmente nos apasiona hacer lo que hacemos. La pregunta de hoy es si podés contarnos cómo eras vos en la adolescencia, qué sentías, qué inteligencia emocional tenías y bueno, después más adelante si puedes decir qué hecho fue el que te hizo como despertar a vos un poco de curiosidad o cuestionarte de que esas cosas que vos sentías por ahí eran normales y que había algo en lo que uno podía trabajar para poder como cambiar esas cosas que vos sentías en tu adolescencia, eran obligatorias que las hacías a sentir siempre. Bien, muy buena pregunta. Yo siento que en esos tiempos era muy diferente. En la adolescencia mi forma de pensar, mi forma de interpretar la vida, mi inteligencia emocional, como bien decía Ger, era muy diferente. Yo creo que todos estamos en constante transformación. Desde que soy chico, que empecé el colegio, que empecé a desarrollar, pienso que al igual que todos, un ego, una imagen en la cual no me quería ver débil, no me gustaba que me humillen, no me gustaba quedar mal enfrente a las demás personas. Era sin un carácter fuerte, una personalidad. Quería era ir a cada grupo y quedar bien y no mostrar mucho mis debilidades. Yo creo que obviamente en ese momento es cuanto más desconectados estamos, por lo menos hoy en día, y la gran mayoría de personas. Es porque estamos con tantas distracciones que todavía no nos enseñaron a conocernos, que estamos constantemente buscando cómo llegar al estímulo, cómo no estar aburridos, cómo darle un sentido a la vida. Y es realmente muy difícil, y por eso yo veo que hay mucha gente joven de entre 12, 10 años hasta los 20 que realmente están tristes, deprimidos, porque no entienden para qué están acá, no se conocen, nunca nadie les enseñó a amarse, entonces necesitan de estímulos, de pantallas, distracciones, de juegos, de ir a una computadora, un celular, con una realidad virtual, donde generen ese estímulo a partir del like, a partir del me gusta, a partir de cuántas personas me siguen, justamente porque no nos conocemos y yo siento que yo también pasé por eso. Por lo menos hasta los 17 años, me parece que el punto donde yo empecé a cuestionarme el sentido de la vida es a los 17 años cuando terminé el secundario. Eh, una de las consecuencias, Ger, de no tener una buena inteligencia emocional es justamente que algunos días estaba bien, otros días estaba mal, a veces estaba feliz, a veces estaba triste. Era un sub y baja, porque dependía del exterior. Pues nadie me había enseñado a ser un ser independiente, a madurar. Y creo que es algo personal, pero sí nos pueden orientar a partir de ejercicios, a partir de disciplinas, a partir de entender el silencio. Y obviamente pasé por muchos sufrimientos que me parece que fueron los indicados para preguntarme, para cuestionarme, ¿cuál es el sentido de todo esto? Cuando terminé el secundario, estaba siguiendo con la obligación cultural de ir a hacer un estudio, de ir a la facultad para lograr tener éxito. Pero cuando empecé y dije, no sé, qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida, empezó el cuestionamiento en mi mente, esto es todo lo que hay. Estoy hace 17 años yendo a un colegio que yo no elijo ir porque si bien yo me sentía obligado a ir a un colegio, me sentía que el colegio era una cárcel porque no era que yo podía ir, entrar, hacer lo que quería, estudiar lo que me quería, no, te decían tenés que estudiar esto, tenés que leer esto, y era todo muy obligado, que la verdad que yo no me veía libre. Entonces al terminar dije, otra vez tengo que ir a otro establecimiento, a otra institución donde seguir una carrera porque necesito hacer esto para triunfar o para entrar al sistema cultural, y empezó
un montón de preguntas en mi mente, como me decía, esto es todo, este es el sentido, porque hay personas que le va tan bien en la vida, que lo disfrutan, que entienden el sentido de la vida, que son exitosos, que pueden lograr cualquier cosa, que triunfan en todo lo que se proponen, y otras que no, que viven deprimidas, que dependen del exterior, que necesitan de fiestas, necesitan de amigos, que necesitan de viajes para sentirse completos, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, justamente ahí fue cuando empezó la filosofía en mi mente, empecé a cuestionarme muchísimas cosas. Una consulta que yo me hacía, por ejemplo, ya a los 16, 15 años, que me acuerdo yendo al colegio, que me preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Es muy loco lo que le voy a comentar. ¿Cuál es la diferencia de si estamos vivos o si una vez que ya estamos muertos? ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Si nosotros, una vez que estamos muertos, ¿cómo vamos a percibir si ya estamos muertos? Es decir, ¿qué diferencia puede llegar a haber si estamos vivos o estamos muertos? Si la percepción es la vida. Hoy estamos vivos y estamos percibiendo, pero una vez que estamos muertos, ¿sigue habiendo vida? ¿Sigue existiendo algo sin percepción? Ya me preguntaba esas consultas y me empezaba a cuestionar cuando tenía 15, 16 años. Y a los 17, cuando terminé el colegio y empecé a estudiar en la facultad, dije, voy a estudiar a las personas que vivieron a lo grande, vivieron, que triunfan en la vida, que son felices, que viven con energía, que a donde van llevan alegría, que se proponen algo y lo logran, que son seres apasionados. Pues me parece que lo mejor era estudiar a esas personas, cómo piensan, qué hacen de forma continua, cuáles son sus hábitos. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar y empecé a ver que el misterio de la vida es la vida misma, que no, nunca llegamos a entender la vida, porque si una vez que entendés la vida quiere decir que estás muerto, pues la vida es constante transformación. Entonces estamos acá justamente para eso, para percibir, para experimentar, para crecer, para cada día experimentar este día como algo nuevo. Si vos empezás a etiquetar y a ver todo como si fuera ya conocido, es cuando empezás a morir por dentro. Porque decís, esto es pasto, eso es una planta, eso es una pileta, esto es un ser humano, este es un argentino, este es un alemán, todo lleno de etiquetas, todo lleno de símbolos, en el cual no tenés nada más por percibir, por experimentar, por iluminar. Y es cuando empieza a morir la curiosidad dentro. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a los jóvenes o a los adolescentes es que sean más curiosos, que despierten su curiosidad, que sean preguntas sobre la vida, sobre el sentido de su existencia acá, de cuál es su propósito, cuál es su misión, de qué están hechos en su interior, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus hobbies, cuál es el camino que quieren seguir de acá a 10 años. Que realmente se lo planteen, pues si nunca nos planteamos esas preguntas que son profundas, pero nunca nos dicen que nos hagamos, no podemos despertar esa curiosidad dentro de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Entonces necesitamos despertar esa curiosidad. Si somos padres, lo podemos incentivar o ayudar a nuestros hijos a que despierten su curiosidad haciéndole preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué despierta tu corazón? ¿Qué es lo que más alegría te da? ¿Qué todavía no experimentaste para que vayas a experimentarlo, para que vayas a probarlo? Me parece importantísimo cuando somos jóvenes o adolescentes que dejemos de estar un poco estimulados y pensando todo el tiempo lo que nos dicen las pantallas, los medios, la tele, el celular o las vidas que nos muestran en Instagram y empezamos a conocer la nuestra. ¿Cuál es la vida que queremos crear? ¿Cuál es el cuento que queremos escribir? Porque la vida por lo que hacemos hoy es una sola, de forma consciente es una sola. Y cada día que pasa y no te preguntas si realmente estás yendo por tu camino es un día perdido. Necesitas cuestionarte, ¿esta es la vida que querés vivir? Y si no es, ¿qué estás esperando para cambiarla? Yo me acuerdo una vez que me habías contado, estabas en el auto, ibas escuchando la radio y escuchaste una entrevista de Facundo Manes que Sí. hablaba sobre el cerebro, pero no recuerdo si era como de las primeras cosas que leías o vos ya venías leyendo biografías. No, el libro ese de Facundo Manes fue el primer libro que leí. Yo creo que todo en la vida tiene eh, un orden perfecto. Es decir, si empezás a ver esto, vas a ver que todo está escalonado una acción con la otra para llegar a lo que vos querés o lo que estás buscando. Si sabes, mira, justo me crucé con esto, justo me crucé con este audio, justo me crucé con este programa. Y bueno, yo en ese momento que empecé con todos estos cuestionamientos en mi mente, me empecé a preguntar el propósito o el sentido de todo. Justo escuché a Facundo Manes en la radio, una entrevista que le estaban haciendo, que me encantó lo que decía. Él empezó a hablar sobre el cerebro, el funcionamiento del cerebro, que si entendemos cómo funciona nuestro cerebro, todo cambia, pues somos computadoras y nuestro cerebro es nuestro software.
cómo hoy estamos programados. Entonces, si vos entendés cómo funciona, lo podés potenciar para vivir mejor. Y justamente estaba hablando de su libro que había lanzado en ese momento, que era Usar el cerebro, y me encantó porque yo ya venía, no sé, en ese punto fue un punto de quiebre donde descubrí mi pasión por la neuropsicología. Entendí que soy un apasionado y que mi camino es conocer el funcionamiento del cerebro, comprender el comportamiento humano, el por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos, es algo que realmente me apasiona. Estudiar esta máquina tan impresionante que somos nosotros, los seres humanos. Hoy justo comentaba en una historia en Instagram que el ser humano es la computadora más avanzada del planeta, y así lo pienso que es. Obviamente no digo que sea lo más inteligente, porque quizás hay otra cosa más inteligente que tampoco lo podemos medir, porque cuando comparás según tu nivel de creencias. Hay diferentes inteligencias, pero yo creo que nuestra computadora, el ser humano, es algo increíble. El darnos cuenta de nuestra inteligencia, la autoconciencia es algo increíble. Y en ese punto, Ger, cuando escuché a Facundo Manes, se despertó algo dentro de mí y dije, es por acá, voy a empezar a estudiar, a leer, voy a comprarme ese libro y voy a empezar a investigar todo acerca del cerebro, de por qué hacemos lo que hacemos. Después empecé con las biografías y fue un camino, un escalón por escalón, que vas creciendo y vas investigando sobre lo que más te gusta y cada vez lo empezás a disfrutar más. Pero no es que de un día al otro yo ya tenía todo claro. Me parece que a nadie le ocurre eso. El día a día vas conociéndote, vas descubriendo, es por acá, vas escuchando en tu interior. Yo en ese momento, cuando lo escuché a Facundo Manes, no fue al día siguiente que compré el libro. Creo que pasó 1 o 2 semanas y recién toda una conciencia perfecta me llevó a estar en una librería. Dije, el libro de Facundo Manes, Usar el cerebro, justo lo había escuchado. Y decidí comprarlo. Dije, voy a comprarlo, voy a leerlo. Lo leí y me impresionó muchísimo. Y de ahí compré otro libro, y hay otro más, y otro más. Hasta que, bueno, llegamos al día de hoy, que siento que el camino de mi existencia es por ahí. Conocer la psicología humana, conocer la historia humana, qué hacemos acá, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de todo esto. Es algo que me apasiona y por eso estamos haciendo este programa, Ger, para charlar sobre estos temas poderosos y que mucha gente se pueda empoderar. En ese momento cuando vos empezaste a leer, ya sea con este primer libro de Facundo Manes o con los siguientes que fuiste leyendo, ¿vos en qué año de facultad estabas? Y si sentiste que cambió algo en ya sea tu forma de estudiar o tu forma de ir a la facultad o, bueno, todo, básicamente después también un montón de cosas, no sé si empezaste a hacer más ejercicio, más deporte, alimentarte mejor. Sí, totalmente, totalmente. Justo estaba, bueno, yo cuando empecé con todos estos cuestionamientos tenía 17 años, ya estaba en el primer año de facultad, empecé con 17, y justo era entrando al segundo año de la universidad, de la carrera, fue cuando comencé a investigar y a leer sobre este libro. Y la verdad que sí, fue un cambio radical, porque cuando empezás a cambiar tu interior todo cambia, y hasta cambia el por qué haces lo que haces. Cuando empezás a cuestionarte el por qué haces lo que haces, empezás a ver la vida de diferente manera. En ese momento, hasta ese punto, yo estaba yendo a la facultad, yo estaba yendo a la facultad como una obligación. Yo tenía la mochila pesada en mi espalda diciendo, tengo que venir acá, tengo que aprobar para vivir una vida normal, para vivir una vida en la que me dijeron que es el éxito, en la que me dijeron que es necesaria para viajar, para comer, para vivir bien. Pero realmente no me gustaba para nada, no quería ir ahí, lo veía como una obligación. No me gustaba estudiar para los parciales, no me gustaba estudiar para los finales, no era una persona ordenada, no quería ir ahí, quería evitar, quería solo probar. No lo hacía con pasión y estaba gastando mi tiempo. Que después me di cuenta que el 95% de los alumnos que van a la facultad están en la misma sintonía, no quieren estar ahí, solo quieren el título. No les gusta, no les gusta, encima que están pagando, encima que están dedicando un montón de horas, un montón de tiempo, están haciendo algo que no les gusta, que no lo eligen al 100%, que cuando llega la hora de ir a la facultad, en su interior llega como, me gustaría, no sé, quedarme acá en mi casa haciendo otra cosa o ir a hacer otra cosa, y no se dan cuenta que su vida la están creando ellos. Entonces fue un golpe muy fuerte, en el que yo me empecé a plantear varias cosas. Después de ese libro, otro que leí magnífico, que recomiendo, que es La magia de pensar en grande. Lo leí en inglés por primera vez, justo con las clases de inglés que estaba haciendo en ese momento. Y empecé a entender que si no pensamos en grande, nada puede ocurrir. O sea,
No puede ocurrir algo grande en nuestra vida si primero no pensamos en grande, porque todo empieza en nuestro pensamiento. Empecé a entender un pensamiento que yo venía armando de que era chico, de que era joven, que nunca pude llegar a hablarlo con alguien, porque es un tema bastante filosófico, que era que todo en mente. Justamente lo que le comentaba antes, que no sabía qué es la vida realmente, pues si vos estás percibiendo eso es la vida, pero si no estás percibiendo, por ejemplo, porque estás muerto, hay vida, es decir, toda la vida es tu mente, todo nace de vos. Eso es lo que yo me cuestionaba, y cuando empecé a investigar o empecé a hablar sobre o leer sobre las leyes espirituales, una de estas, la primera que leo era todo en mente. Me volvió loco y empecé a investigar y era una locura. Y en ese momento empecé a entender ese principio universal que es todo en mente. Y dije, si yo empiezo a pensar en grande, yo siento en mi interior que quiero emprender, que quiero tener una empresa, que quiero empezar a formar un proyecto grande donde pueda aportarle a un montón de personas. Y empecé a decir, ¿y qué hago una facultad si no lo disfruto? Voy a abandonarla ya mismo, voy a dejarla. Pero obviamente no fue una decisión fácil y lo pensé, lo medité y dije, voy a empezar a utilizar la facultad como un medio para, no solo para aprender con pasión, sino para utilizarla para aplicar y experimentar todos los principios que estoy aprendiendo. Porque siento que la facultad, además de ir y estudiar y aprender, es un medio donde vos vas y estás compartiendo con un montón de más personas. Está buenísimo eso, donde puedes charlar, donde puedes compartir ideas, donde en un montón de clases vos tenés que exponer en público. Está buenísimo para que empieces a practicar la comunicación, en cómo transmitís una idea, y empecé a ver todo lo positivo que tiene ir a la facultad. Porque en ese punto me di cuenta que todo está en cómo vos lo ves. Entonces, si vos ves la facultad como una forma para apalancarte, para potenciarte, bárbaro. El error está que nadie lo ve así. Todos lo ven como una necesidad, una obligación para luego insertarse en el mundo laboral, para poner en el currículum que dieron esa carrera. Pero si vos empezás a verlo como una palanca para potenciarte, hacelo, disfrutalo y apalancate y aprende todo lo que puedas. Entonces, cuando alguien te enseña algo, aprendelo, pero decir, estoy aprendiendo esto, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿De qué me sirve? Volvete una persona curiosa. Decir, si yo estoy en una facultad y estoy pagando, estoy dedicando tiempo, voy a aprenderlo, pues si no, voy a aprender otra cosa, voy a hacer otra cosa, no voy a perder mi tiempo, mi energía, mi vida, mis segundos, este hermoso presente, en algo que no lo elijo al 100%. Nadie decide por vos. Aunque el sistema te diga que necesitas hacer eso, hay millones de personas que no fueron a la facultad y son felices, son exitosas, triunfaron. Entonces es una mentira que necesitas hacer eso para vivir la vida de tus sueños. Ahora, si vos lo sentís en tu interior que realmente tenés que ir a la facultad a hacer una carrera para crecer, hacelo, pero con la decisión al 100%, disfrútalo al 100%. Y cuando vos tengas que estudiar, decís, voy a estudiar esto, lo voy a aprender de forma curiosa, y cuando empezás a cambiar tu percepción, todo cambia. Empecé a ver la facultad como una forma para, bueno, si todo en mente me voy a proponer dar todas estas materias, voy a confiar dentro de mí que las puedo dar, me voy a ordenar, voy a utilizarlo para ordenar mi vida, para organizarme, para levantarme siempre a la misma hora, para ser una persona ordenada con la escritura, tener buena letra, ser prolijo, que te cambia todo cuando sos una persona prolija y organizada. Porque si vos vas a la facultad y no sos ordenado, no sos prolijo, no mantenés tus tiempos de una forma eficiente, va a ser muy difícil que apruebes, o por lo menos que apruebes todas las materias, porque una de las ventajas o los beneficios que también vi de ir a la facultad es que te ordena, que te da disciplina. Tenés que ir todos los días a este horario, tenés que estudiar, tenés que ponerte una semana antes, empezar a hacer los resúmenes, empezar a estudiar este tema, después practicarlo, después estudiar todo en conjunto. La verdad que te da un orden y una organización a tu mente. Pero si lo ves de esa manera y si buscas apalancarte con la facultad. Entonces empecé a experimentar y aplicar los principios que iba viendo. Yo hasta ese punto, hasta antes de ir a la facultad, yo tenía mucho miedo a hablar en público. Como nos pasa a la gran mayoría de las personas, hablar en público es uno de los mayores miedos. Hay muchas personas que hasta dicen que tienen más miedo a hablar en público que el miedo a la muerte misma. Entonces dije, voy a utilizar la facultad justamente para pasar también ese miedo. Pues empecé a entender que los miedos es una creación de nuestra mente, que ahí está nuestro crecimiento, cuando empezamos a trabajar y accionar cuando aparece la duda. Y la facultad no es mejor medio que para ir y exponer y comunicarte con los demás, para presentar un proyecto o un trabajo. Y ahí fue otro punto en el cual tomé para beneficiarme y para aprender y para crecer yendo a la facultad. El tercer año y el cuarto fue cuando me empecé a preguntar, que ya tenía muchas ganas de empezar con Vivet, la empresa actual,
que dije, empiezo con la empresa, porque veía que todos los empresarios no habían terminado la facultad. Decían, ¿hace falta realmente ir a la facultad? Y dije, sí, pues lo voy a utilizar para ver si yo me convenzo que puedo hacer 2 años en uno, lo voy a poder hacer, y luego que lo termine de hacer voy a tener la confianza y la autoestima tan alta y suficiente para luego empezar con mi emprendimiento. Entonces dije, estaba, ahí tenía creo que 20 años, sí, 20 años, me faltaban más o menos 20 materias, para ser exactos 20 materias, y dije voy a hacer las 20 materias en este año, porque no quería esperar ni un año más para empezar con Vive, mi emprendimiento que realmente me apasionaba. Si yo me convenzo de que puedo hacer 20 materias en un año, lo voy a lograr. Y empecé a hacer un calendario diciendo, este día voy a dar esta materia, este día voy a dar esta materia. Utilicé, justo yo fui a la UADE, utilicé el medio de ir a Pinamar, las materias intensivas, para hacer en una semana, de 8 a 8 cursando, para dar una materia intensiva, y di 6 materias intensivas, y pude terminar haciendo las 20 materias, pasando un montón de obstáculos, adversidades, en un momento que me venía la duda. Lo pude lograr, y en un año di 2 años, y fue una locura, fue un crecimiento realmente increíble, porque dije, wow, utilicé la facultad, lo que yo elegí hacer, para mi crecimiento. De la misma manera vos puedes elegir hoy lo que estás haciendo. Si hoy lo estás haciendo y querés hacer lo que estás haciendo, utilizalo para crecer. Utiliza el colegio para crecer, utiliza la facultad para crecer, utiliza el seminario para crecer. Experimenta, aplica lo que estás aprendiendo, y te lo vas a agradecer toda la vida. Vos cuando ya en tercer año ya como que se notaba que estabas bastante avanzado en lo que es inteligencia emocional o haber leído, vos ¿cuánto leías? Como, o sea, creo que en 2 años ya como que cambiaste muchísimo tu forma de pensar. ¿Cómo hiciste como para crecer tanto? ¿Todos los fines de semana leías o todos los momentos libres, recreos de la facultad? O sea, ¿cuánto leías? Porque parece como que si ya tenías un pensamiento de decir voy a verificar todo esto y hacerlo en 2 años, se nota como que conocías bastante sobre el tema. Sí, totalmente. Es que es muy loco, pero cuando vos encontrás lo que realmente despierta tu corazón, es como que todo cambia. Y estuve tantos años haciendo algo que no despertaba del todo mi corazón, que no encontraba el sentido real a la vida, que cuando lo encontré, por mi forma de ser, de siempre lo que hice, hacerlo al máximo, que es un poco obsesión de forma natural, y buscando el equilibrio, pero es una obsesión de lo que hago, hacerlo al máximo. Y en ese momento, cuando empecé a descubrir el potencial que tenemos los humanos, entender que todo es mente, entender que hay ciertos principios universales que funcionan en todas las personas, en toda la realidad, lo creas o no, lo piensas o no, o los conozcas o no, están funcionando, como la ley de la gravedad, que aunque no la entiendas está funcionando. Y cuando lo empecé a investigar dije, wow, fue como que no podía parar de aprender, no podía parar de crecer. Empecé como unas ganas de crecer constantemente. Entré en un círculo de crecimiento constante, como yo escribo en el libro, que cada día estoy más metido, más inmerso, y estoy viendo qué cosas me pueden mejorar más, qué cosas me pueden apalancar, qué cosas me pueden ayudar en mi crecimiento, de toda actividad, de cualquier charla que tengo con cualquier persona, cualquier hábito, y todas las cosas que no me ayudan, sacarlas de mi vida, y todas las cosas que me potencian, empezar a incorporarlas. Es una locura, sí, no digo que el camino de todas las personas sea como el mío, pero así fue el mío, y lo disfruto y lo agradezco, y hoy lo sigo haciendo así. Fue como una obsesión por el crecimiento, por el desarrollo. Cada momento libre yo quería utilizarlo para aprender algo nuevo. Por ejemplo, cuando iba a la facultad, no iba escuchando la radio, decía, ¿y por qué estoy escuchando la radio de personas que están viendo de qué tema charlar para mantenerme entretenido? Están charlando de temas que salen en el diario, que son temas que también los ponen para vender. Dije, ¿qué estoy metiendo en mi cabeza? En vez de estar escuchando conocimiento poderoso para ver la vida de una mejor manera, una nueva perspectiva, para vivir mejor, para crear mejor, para manifestar mejor y para ser más feliz, estoy escuchando algo que me mantiene entretenido, que me están diciendo qué pensar, qué sentir. Entonces, todos los viajes a la facultad, que tenía 45, 50 minutos y hasta 1 hora a la mañana, dije, voy a utilizarlo para mi crecimiento. Iba escuchando audiolibros a la ida y a la vuelta. Si todos los días, yendo a la facultad, yendo al trabajo, vos escuchás un audiolibro, imagínate todo el tiempo que estás metiendo conocimiento poderoso en tu interior. Todo el tiempo viendo una nueva perspectiva, todo el tiempo aprendiendo una nueva estrategia, aprendiendo herramientas para funcionar mejor, para ser más feliz, para ser más inteligente emocionalmente, para
lo que vos quieras desarrollar, sea las finanzas, sea la comunicación, sea el liderazgo, sea la persuasión, sea leer libros o escuchar audiolibros sobre historia del arte, sobre medicina, sobre la naturaleza, la biología. Es increíble todo el tiempo que desperdiciamos sin utilizarlo para nuestro crecimiento. Y es loco, porque todos pensamos, no, es que no tengo tiempo para hacer eso. Pero si vos agarrás la vida de una persona y la investigás bien, tiempo por tiempo, vas a ver que tiene mucho tiempo perdido, tiene tiempo entretenida, escuchando la radio, viendo la tele, utilizando el celular, que piensa que no tiene tiempo, claro, porque está todo el día ocupado, estamos todo el día ocupados, todo el día ocupado, la mente pensando qué va a hacer, qué no va a hacer, entretenidos con el futuro, con el pasado, y pensamos que no tenemos tiempo. Y las personas que más logran son las que más tiempo tienen, porque son las que más tranquilizan su mente. Si vos ves todo el tiempo que estás desperdiciando sin utilizarlo a tu favor, sin utilizarlo a tu crecimiento, es increíble. Entonces yo entré en ese círculo, en esa espiral de crecimiento constante en el cual cada día quería crecer más, utilizar todo momento. Cada momento que estaba en el auto quería utilizarlo para crecer, para aprender un concepto nuevo. Porque realmente, si yo me proponía descubrir todo acerca del cerebro humano, lo sentí como una misión, como un objetivo, como una meta y el propósito de mi vida, conocer todo. Y había tanto por conocer, tantos temas, de la psicología, de la metafísica, de la historia del ser humano, de la física cuántica, de la espiritualidad, de la filosofía, de la cosmología, tantos temas, perspectivas de la biología, de que vos podés analizar y estudiar al ser humano, que me volví loco, fue una pasión, entonces quería utilizar todo para mi crecimiento. Y en solo un año ya estaba experimentando todo eso que iba aprendiendo. Pero fue como una locura que hasta el día de hoy la sigo viviendo, en el cual dije, yo estoy acá para esto. Lo sentí en mi interior, que la música en mi interior sonaba para eso, para conocer, para descubrir y luego para poder compartir todos esos conocimientos. Y pienso que todavía no estoy ni en el primer escalón de mi vida. Ni empezó todo esto, pero simplemente estoy disfrutando este momento, ladrillo por ladrillo, día a día, objetivo a objetivo, día a día, para luego en un futuro estar disfrutando en la vida que estás creando. Y lo que me preguntaba Ger, de cuánto leía, en ese momento yo le dedicaba, como había comentado antes, empecé a utilizar la facultad para organizarme, para ser más eficientes con los horarios. Empecé a entender que la agenda es importantísimo, que todas las personas triunfadoras y exitosas mantienen una agenda ordenada. Y empecé a dedicar en la agenda, este tiempo le dedico a la facultad, este tiempo le dedico a mi proyecto personal, al trabajo, a mi empresa que yo estaba formando, este tiempo le dedico a la lectura, este tiempo le dedico a la meditación, este tiempo le dedico al deporte. Me empezó a ordenar. Yo venía de una vida totalmente descontrolada, obviamente sana pero descontrolada, en el cual no tenía un orden en mi vida, no tenía una agenda. Hoy me levanto, voy a ver qué hago, voy a ver si estudio o no estudio, voy a ver si voy a juntarme con un amigo. No, empecé a entender que la mente, el ser humano funciona mejor cuando tiene un plan. Como una lámpara, si no tiene un foco, va a perder fuerza. El ser humano es igual, la conciencia, la atención nuestra necesita tener un orden. Porque tenemos una parte del cerebro, que es la estructural, que es la parte izquierda de tu cerebro, de tu hemisferio, que necesita esa estructura, esa línea. Entonces, si uno le das esa línea, empezamos a tener altibajos emocionales que nos impactan fuerte. Entonces, tenés que ordenarte, tenés que organizarte. Y empecé a dedicarle todos los días por lo menos una hora a leer un libro físico, además de los audiolibros que iba escuchando, los podcasts en el auto, o cuando iba corriendo, que también escuchaba audios mientras corría, o cuando iba al parque, o cuando iba corriendo que repetía afirmaciones positivas como este momento es perfecto, estoy logrando todo lo que quiero lograr, estoy disfrutando de la vida que elijo vivir. Si vos todo el tiempo, cuando salís a correr, te repetís afirmaciones positivas, le enseñás a tu mente, a tu sistema, a pensar de una nueva manera. Y todos los días dedicaba por lo menos una hora y media a leer un libro. Pero lo leía realmente con atención, disfrutándolo, lo leía, lo subrayaba, lo escribía en un cuaderno, todo lo que me gustaba. Terminaba el libro y volvía a leer todo lo que escribí para que me quede todo eso bien en mi mente, en mi conciencia. Porque cuando vos realmente haces algo por pasión, es muy diferente a hacerlo por obligación. Realmente estás comprometido con aprender eso, con aplicarlo, con experimentarlo. Y en muy poco tiempo aprendí muchísimo, porque el crecimiento fue exponencial, Ger. Cuando vos encontrás tu pasión, tu hobby, realmente el tiempo se detiene. Entras en ese flow, en el cual cuanto más apasionado estás, más rápido vas a crecer y más rápido vas a empezar a crear o manifestar lo que realmente te gusta.
voy a volver un poco más atrás en el tema de cuando hablabas de la facultad, que diste el ejemplo, por ejemplo, bueno, yo estaba pagando y no estaba aprendiendo, estaba perdiendo plata. Y Y yo dije, tiempo, y vida, que es lo más importante. sí, pero también me hizo acordar de un concepto que había visto en la facultad, que era esto del costo de oportunidad, que por más que yo decía, bueno, hay universidades gratis, públicas, pero nada es gratis, o sea, me hizo darme cuenta que, o sea, que está lo del costo de oportunidad, o sea, si vos vas y aunque sea gratis y decís, bueno, lo voy a hacer en 8 años porque es gratis, cuando lo normal es hacerla en 4, también estás perdiendo plata porque podrías estar trabajando y ganando plata y en vez de no ganar nada y tampoco estudiar ni dedicarle nada y perder el tiempo. Sí, totalmente. Pues no es solo pagar con dinero, sino es simplemente pagar con tu presencia. Tu presencia ahí es lo que más vale. Tu vida, haciendo algo que realmente te sentís obligado de hacerlo o en la necesidad para insertarte en un mundo laboral. Yo Ger, te voy a comentar algo que no lo hice en ningún lugar, pero es que aprender realmente no lo vas a aprender nunca en la facultad. El verdadero aprendizaje empieza fuera de la facultad. Puede ser mientras estés en la facultad, pero puedes ir a la facultad y vos tenés un maestro, un profesor, una profesora, en el cual te enseña casi siempre, son gente que también se ve de forma obligada a trabajar, porque los pocos profesores apasionados realmente se destacan y eso sí que te enseñan, y te enseñan o te evalúan a partir de un libro, es decir, te van a evaluar a partir de un material, y vos tenés que aprenderte ese material. Casi siempre los alumnos buscan aprenderlo de forma de memoria o lo retienen por poco tiempo porque le preguntás después de 2 años y no se acuerdan que vieron, pues no lo hicieron de forma apasionada, no lo aplicaron en su vida. Y es realmente difícil aprender conocimientos poderosos para la vida en la facultad, donde vos estás constantemente buscando aprender o aprender eso de memoria para mostrarle a otra persona. En la vida no pasa eso. Vos no tenés que aprender para mostrarle a nadie, vos tenés que aprender para tu vida, para desarrollar mejores pensamientos, para desarrollar mejores herramientas, para dar un mejor servicio a un montón de personas, para crear un producto, una empresa, un proyecto, para que vos valgas más en el mercado, pero vos no tenés que aprender por el otro, tenés que aprender por vos. Vos sos el ser más importante en tu vida. Vos tenés que aprender para que tu vida valga más, para que tu vida sea mejor. Y si vos vas a la facultad, a una facultad que es pública y pensás que porque no estás pagando no perdés nada, te digo que estás perdiendo tu valiosa vida, tu valioso tiempo, que no te lo pueden devolver, que nunca nadie te lo va a poder pagar. Tu tiempo haciendo algo que realmente no lo disfrutás o no lo decís al 100% es lo que más vale. Entonces te digo que el verdadero aprendizaje no es en la facultad. Yo todo lo que aprendí sobre psicología, sobre empresas, sobre liderazgo, sobre persuasión, sobre comunicación, no lo aprendí en la facultad. Sí lo pude utilizar, como dije, como una herramienta o como un campo para aplicar todo lo que aprendía. Que eso es lo mejor, para compartir ideas con los demás, pero realmente lo aprendí yendo a estudiar a las personas que ya estaban donde yo quería estar. Por ejemplo, si te gusta la psicología, bueno, anda y estudia sobre un psicólogo que te encante. Lee sus libros, ve sus entrevistas, sus videos, sus podcasts. Si podés juntarte con él y charlar sería magnífico, porque vos empezás a ver cómo ve la vida él, cómo razona, cómo piensa, cómo es su conciencia. Ahora, lo que me pasó en la facultad a mí es que yo por él estaba estudiando administración de empresas y ningún empresario me dio una clase. O sea, ¿cómo vas a aprender realmente a administrar una empresa si ningún empresario te enseña? O sea, ningún empresario, ninguno de los profesores que tuve había desarrollado o emprendido con un proyecto personal. Entonces es muy difícil, solamente me estaban evaluando o enseñando a partir de un libro que aprendieron de memoria. Si querés realmente administrar o a llevar adelante una empresa, mira empresarios, cómo piensan, lee sus libros. Hay millones de empresarios por todo el mundo que les encanta compartir sus ideas, sus herramientas, sus estrategias, ver sus videos en YouTube, millones de libros o autobiografías que las recomiendo al 100%, las autobiografías es cuando más aprendes. Pues esa persona contándote en primera persona todo lo que sabe, todo lo que aprendió en toda su vida, te lo pone ahí textual en un libro para que vos lo puedas practicar, leer, revisar. Entonces el verdadero aprendizaje, el verdadero conocimiento no es en la facultad, para mí es en la vida privada, en lo personal, en tu habitación, en tu cuarto, en tu casa, donde decidas estudiar, abajo de un árbol. Ahí, cuando digas, yo decido estudiar esto porque valgo mi tiempo, valgo mi vida y esto es lo que quiero aprender. De forma curiosa, en libertad
y disfrutarlo al 100%. Ahí cuando realmente vas a estar aprendiendo. Y cuando estés practicando, cuando estés llevando adelante tu empresa, cuando estés llevando a la realidad y aplicando y experimentando todo lo que aprendas, ahí es cuando realmente te va a empezar a llegar el conocimiento. Por leerlo en un libro es buenísimo, pero si vos no lo aplicás y no lo experimentás y no ves eso que aprendiste en el mundo mental, en el mundo físico, es muy difícil de llegar a entenderlo. Porque como hablamos en otro episodio, en la vida que nosotros estamos viviendo hay 4 mundos. Tenés el mental, tenés el emocional, tenés el físico y tenés el espiritual. En la facultad nos enseñan casi todo lo que es mental. Todos conocimientos, información. Pero vos tenés que llevarla, esa misma información, al mundo espiritual, al mundo emocional y al mundo físico. Experimentarla, aplicarla, sentirla, porque si no, no puedes desarrollar y experimentar y profundizar en un tema. Si a vos te dicen, por ejemplo, que una planta es hermosa o que es verde, lo puedes ya entender. Ahora, si te dan esa planta para que la toques, para que sientas el aroma, para que la experimentes a través de todos tus sentidos, para que medites al lado de ella, vas a empezar a profundizar en esa planta mucho más que si solamente la tenés en el mundo mental. Cuando vos estabas en la facultad y te tocaba cursar una materia que no te interesaba mucho o que ya de nombre la juzgabas, y bueno, ya de entrada no te despertaba por ahí como interés. Vos, con todo esto que decías, voy a demostrar que puedo hacer 2 años en uno, que puedo estudiar, esforzarme, vos ahí, ya sea porque tenías o no interés, que en cierto modo estás medio obligado a hacerla para aprobar y bueno, tener el título, vos en vez de verlo como una obligación, simplemente lo viste como decir, bueno, voy a interesarme y voy a aprender cómo sería interesarse por algo que uno no está interesado, ¿no? Sí, totalmente, Ger. La verdad que me sacaste las palabras de la boca. Es que justamente lo veía así. Cuando una materia no me interesaba, yo iba a la raíz. El por qué no me interesa esto. Pues la estoy jugando. Pues si algo no lo conoces, vos estás diciendo que no te interesa por las interpretaciones que creaste en tu mente. Pero como hablamos en otro episodio, lo que no te gusta, lo que no disfrutás, es porque todavía no lo conoces. Lo que no te interesa es porque no lo conoces. Entonces si vos hoy estás en la facultad, o hay un tema que no te interesa, una materia que no te interesa, es porque todavía no la conoces lo suficiente. Porque hay seres humanos que realmente dedican su vida a estudiar esa materia. Porque entendieron a raíz cómo funciona esa materia, cómo los ayuda a ver la vida, a manifestar, a crear una diferente realidad. Por ejemplo, yo en la facultad, en las materias optativas que tenía para elegir, elegí estudiar historia del arte. Hasta ese momento no sabía nada de historia del arte. Decía, no me interesa la historia del arte. Pero dije, voy a empezar a investigar sobre ese tema. Porque cuanto vos más temas descubrís y pones tu foco ahí, una persona más creativa te volvés. ¿Entendés? Te volvés con una persona con más referencias. Si vos tenés referencias sobre el arte, sobre la naturaleza, sobre la psicología, sobre la cosmología, sobre la biología, empezás a tener muchas referencias diferentes, por ejemplo, sobre la música, y todo puedes ver que está interconectado, todo está entrelazado, todo tiene que ver con todo. Hay personas hasta que pueden ver la matemática en la música, y vos decís, matemática y música no tiene nada que ver, sí, todo está conectado, todo está expresado de una manera diferente, son diferentes símbolos para expresar nuestra inteligencia, nuestra conciencia, lo que estamos viendo y percibiendo. Entonces, cuando vos ves que algo realmente no te interesa, es porque todavía no lo conoces lo suficiente. Metete de lleno en eso y decir, me voy a interesar, voy a descubrirlo, voy a meter mi foco acá, y cuando empezás a ver y sentir todo lo que tiene para enseñarte eso, decís, wow, de lo que me estaba perdiendo. Empecé a ver la historia del arte, cómo mirar un cuadro, cómo ver la historia del arte y cómo ver que cada artista en cada momento, en cada época, expresaba en un cuadro cómo sentía la civilización en ese momento. Fue una locura para mí. Entender que un cuadro es la expresión o lo que siente el artista en ese momento. Y después, más profundo, empecé a entender que todo es un arte, todos somos artistas. Cada vez que estamos hablando, que estamos comunicando, estamos expresando nuestra energía, o sea, somos artistas. Cuando das una charla, cuando charlas con un amigo, cuando haces un trabajo, sea lo que sea, es un arte, es tu arte, somos artistas. Entonces, cuando vos ves un cuadro, si entendés, por ejemplo, las técnicas que utilizaron, empezás a entender los cambios que hubo en la civilización o en la historia o en la sociedad en ese momento, y decís, wow, lo que yo estoy viviendo es la sociedad en ese momento, cómo pensaban, cómo sentían, qué estaban viviendo. Entonces empezás a ver el cuadro de otra perspectiva. Cuando yo antes veía un cuadro, simplemente no lo
nada, veía una etiqueta de un cuadro. Por eso es bueno eliminar etiquetas, decir, esto no me interesa porque no lo conozco lo suficiente. Voy a eliminar todas las etiquetas y los preconceptos que tengo, los prejuicios, y voy a investigar, voy a conocerlo. Y después te volvés una persona mucho más creativa, más inteligente. Puedes charlar con muchas más personas de muchos más temas, porque cuanto más temas conoces, más referencias tenés y más podés tocar la vida en diferentes puntos. Otro tema y otro capítulo que vimos en Gaby Busso TV. Con esto que decías de la evolución hasta del arte mismo, me hizo pensar que, bueno, en la antigüedad, viste, se consideraba el arte dibujar personas y eran súper detallistas y se reforzaban mal. Y en la actualidad existen cuadros que son como más abstractos, por ahí es todo blanco y hay un punto negro, o hacen como figuras que son como que son más rápidas de hacer, ponele, pero muestran por ahí un poco la evolución de cómo antes se veía arte a hacer cosas que eran como muy detallistas o personas, y ahora se ve el arte en figuras, triángulos, de distintos colores, perspectivas. Sí, totalmente. Sí, me parece que es algo magnífico, yo lo disfruto. No soy ningún experto en historia del arte, me encantaría charlar o que tengamos una entrevista con un experto en historia del arte o sobre el arte mismo, pero me parece que sí, que si vos ves que todo está conectado, por ejemplo, podés ver que en el arte está la expresión de la sociedad en cada época, en cada momento, y cómo antes se veía o se entendía la vida por lo que estaban pintando, o cómo veían la belleza, por ejemplo, que antes la belleza era muy diferente a lo que es hoy. Sea por ejemplo que antes se percibía que la belleza estaba en un momento en el cuerpo, en un momento en la ropa, en un momento en los paisajes, o según cada artista, ¿no? De cómo era su vida también, y por eso muchas personas se identifican con ciertos artistas o con ciertos cantantes, porque ellos vibran o son imanes para esa percepción que vos tenés hoy de la vida. Las personas que vos disfrutás, los artistas, son porque te están mostrando algo que te atrae, como también los artistas o los cantantes de hoy en día. Pero sí, me parece que estudiar y analizar y ver los cuadros, el arte, es algo increíble, porque estás viendo la manifestación de esa persona, como estudiar un libro. Yo creo que el libro que yo escribí, Ser la Mejor Versión, es una obra de arte, es una obra, como tu vida misma es una obra. Porque yo dediqué ahí mi creatividad, mi inteligencia, todas mis referencias que había absorbido a lo largo de mi vida y todos los razonamientos que yo tuve, todo lo que yo experimenté, apliqué a mi vida y lo disfruté y lo pude aprender y entender diferentes herramientas y estrategias, lo puse todo ahí. ¿Para qué? Para que una persona se meta de lleno en eso, lo pueda disfrutar y que sea como un camino, un viaje. Y me parece que todas las obras de arte tienen que ser eso, desde una película, desde un cuadro, desde un libro, desde una canción. Es una obra de arte en el cual las personas que observan eso, los espectadores, son las personas que hacen que esa historia, que esa obra de arte viva. Es importantísimo que haya el artista de un lado y el espectador del otro. Nosotros durante toda la vida somos espectadores y artistas. Es increíble porque se genera ese ida y vuelta de energía en el cual si no está ninguno de los dos, o uno de los dos, no está el otro. Porque uno nace porque está el otro. Cuando vos disfrutás de una obra de arte, le estás permitiendo a esa obra de arte ser. Es increíble. Entonces, tu vida tienes una obra de arte. ¿Qué mensaje estás mandando al mundo? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué estás impactando en todo tu alrededor? Tenés que cuestionarte eso. Cuestionate lo que haces de forma diaria. Cuestionate el mensaje y la vida que hoy estás dejando para todas las personas que te rodean. Y elegí disfrutar al 100%. Date cuenta que el poder de elección está dentro nuestro. No hagas nunca más algo de forma obligada. No digas nunca más, tengo que estudiar, tengo que ir a trabajar. Vos no tenés que hacer nada. Somos libres, somos libres. Debemos repetirnos esto a diario, porque estuvimos años y años pensando que estamos obligados a hacer cosas. No estamos obligados a hacer nada. Simplemente estamos acá para disfrutar, para aprender, para darle un sentido a nuestra existencia. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio de Gaby Busso TV Poderoso, acá con Ger, disfrutando y dedicando el 100% para compartirte nuestros conocimientos, nuestra forma de ver la vida y nuestras estrategias para vivir cada día un poco mejor. Espero que disfrutes y que aprendas y apliques esto a tu vida, porque si no lo aplicas, de nada sirve. Todo lo que aprendemos debemos llevarlo a nuestra vida, aplicarlo, experimentarlo y desarrollar nuestro propio punto de vista. Espero que sigas eligiendo crear una obra maestra. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.